Buenos días, que el Señor les bendiga por aquí, Rebeca. Hoy tenemos una historia especial porque estamos en un día, en una fecha especial, un mes de la concienciación del autismo. Así que hoy vamos a contar de un joven que creció en Brasil. Brasil es un país muy grande de América del Sur, pero este joven fue diagnosticado con autismo. ¡Wow! Un joven que fue diagnosticado con un síndrome del espectro autista. Es una diferencia, es un diagnóstico que se hace donde hay un desorden en el desarrollo del cerebro que afecta diferentes áreas del comportamiento de los niños. También, ¿verdad? Que a veces tienen conductas repetitivas o hiperfocalización, que es cuando se enfocan en una sola cosa y se quedan ahí, ¿verdad? Tienen problemas también con la comunicación. Algunos tienden a ser un poco agresivos. Hay algunos que se expresan verbalmente, otros no. Algunos tienen unos intereses que son limitados, por lo que a veces los vemos jugando con un mismo objeto repetitivamente, ¿verdad? Son cosas repetitivas. Hay algunos que tienen unas sensibilidades auditivas son propensos a que los ruidos les molesten. A veces les molestan las luces, las texturas, los olores, una sensibilidad que tienen. Conductas repetitivas. A veces los vemos moviendo mucho sus manos, formas repetitivas. En ocasiones, ¿verdad? Se tornan algo agresivos o demasiado pasivos, como mencioné anteriormente. Pero necesitamos buscar la forma de cómo incluirlos, porque son seres humanos creados por Dios. El apoyo es muy necesario, pero varía de una persona en otra. No hay dos personas autistas que tengan los mismos signos o síntomas. Una de las cosas importantes es que con amor cada una de estas piezas encaja. El joven que vamos a estar conociendo nació en Brasil y se llama Steven Concord. Cuando Steven Concord tenía 5 años, miren, no podía hablar, pero a los 23 años él no solamente hablaba un idioma, él hablaba 4 idiomas diferentes. Él hablaba inglés, español, portugués y japonés. Así que él seguía aprendiendo cada día y estaba comenzando a aprender otros 5 idiomas. El árabe, el hebreo, el farsi, el chino mandarín, el tagalog, bueno, otros idiomas así, porque su condición le permitía esa facilidad de hablar y de aprender otros idiomas. Desde el comienzo, los doctores dijeron que Steven era de alto funcionamiento, pero él mostraba todos los síntomas del autismo. Por ejemplo, él no podía soportar los cambios, ¿verdad? Eso era algo que como que lo ponía ansioso. No le gustaban los abrazos, prefería estar solo, evitaba el contacto visual, repetía las palabras que otras personas decían y se reía en momentos inapropiados. ¡Wow! También tenía el hábito de moverse girando de las manitas, ¿verdad? Son diferentes signos que se veían del autismo en él. A ir creciendo solamente le quedó el síntoma de la risa inapropiada, de reírse en algunos momentos inapropiados, pero ya se le nota muy poco. Ha podido dominarlo casi por completo. Cuando Steven era pequeño, la familia de Concord se mudó de Brasil hasta Uruguay. Se mudaron hasta Uruguay. ¿Sabes qué pasó? Que ellos eran misioneros, así que se iban a otro país. Por eso también
tenía la facilidad de conocer el portugués por Brasil, aprender español, ¿verdad? En Uruguay se habla español. Y tenía esa facilidad porque sus padres eran misioneros. Y entonces ellos viajaban a otros lugares a compartir del evangelio. Como habían pocos servicios para los niños autistas allí en Uruguay, la mamá comenzó a estudiar educación especial. Ella empezó a estudiar para ayudar a su hijo y ella pudo ser una maestra de apoyo para muchos niños, incluso para los padres con niños autistas. ¿Saben por qué? Porque los padres empezaban a preguntarle a ella qué cosas podían hacer, cómo había sido su experiencia. Y ella empezó a compartir de sus experiencias con otros padres sobre ese trastorno del espectro autista. Steven aceptó a Cristo como su Salvador a la edad de 8 años. Y a los 15, él tuvo una visión de una niña japonesa que le pedía que aprendiese bien su idioma y sobre su cultura para que fuese allá a llevar también el evangelio. Ese sueño, wow, comenzó a calar profundo en la vida de Steven, de tal forma que él comenzó a aprender más del japonés por su cuenta. También se interesó por las caricaturas manga, que son unas caricaturas japonesas. Pero a los 16 años, cuando sus padres después se mudaron hasta el Paraguay, desde Uruguay se mudaron hasta el Paraguay, que también queda cerquita allí de Brasil, él entonces tuvo también una revelación que Dios le decía que esas caricaturas que él estaba tanto leyendo no eran muy buenas. Así que las rompió y él comenzó a estudiar. Él siempre tenía el hábito de estudiar la palabra, pero también le gustaba dibujar. Así que comenzó a dibujar sus propias caricaturas con temas bíblicos. Empezó sus propias caricaturas estilo japoneses, pero con temas bíblicos para poder compartir de la palabra. Más adelante, también él comenzó a componer música para piano. Él aprendió también y allí entonces en Paraguay conoció a un pastor japonés y a su esposa. Durante 7 años, Steven estuvo aprendiendo en la congregación mientras él servía allí también a otros. Él estuvo aprendiendo el idioma, aprendiendo de la cultura. ¿Cuánto tiempo estuvo aprendiendo? 7 años. ¿Sabes qué? A veces nosotros pensamos que cuando Dios nos hace un llamado, ¿verdad? Como cuando él tuvo este sueño de que una niña japonesa le decía, aprende y ven hacia nuestro país a enseñarnos. A veces nosotros decimos, tengo que ir a Japón, pues mira, vamos a prepararnos para ir para allá y queremos salir de inmediato. ¿Sabes qué? Steven no fue así. Steven estuvo 7 años aprendiendo, perfeccionándose, aprendiendo de la cultura, del idioma, de muchas cosas, preparándose, porque él sabía que era necesario antes de salir allá a evangelizar. Nosotros necesitamos tomar responsabilidad y aprender antes de salir a otros lugares. Luego que él conoció después a otro pastor que se contactó con una iglesia filipina en Japón. ¿Y sabes qué pasó? La iglesia filipina había estado orando por mucho tiempo porque necesitaba a alguien que le enseñara japonés a los miembros de la iglesia filipina. Los filipinos eran una iglesia que enseñaban en inglés y ellos estaban allí en Japón, pero querían contactarse, poder comunicarse, ¿verdad?, con la gente. Y Steven sabía japonés, así que Steven empezó a reunirse con la iglesia para enseñarle a los miembros japonés. Pero también había de las personas que se congregaban japoneses que necesitaban también aprender inglés para poder comunicarse mejor con los filipinos. Y él estaba allí. Y Steven sabía tanto inglés como japonés.
y él podía comunicarse. Otro idioma que él sabía era el portugués. Y ellos vieron que había muchos inmigrantes brasileños allí en Japón que también querían alcanzarlos. Así que vieron que Steven conocía y podía ser un excelente recurso. Otra de las cosas por las que ellos estaban orando era que alguien que ayudara en la música para, mira, para poder complementar la enseñanza, las alabanzas. Steven era un músico, había aprendido piano y había aprendido guitarra. Steven era una persona tan talentosa que tenía todos estos sistemas. No solamente eso, ¿verdad? Él también había estado dibujando el evangelio con las caricaturas allí japonesas. Así que él aprendía rápidamente y podía compartir con otras personas de la palabra del Señor. Todo esto sucedió varios años después de que Steven soñó acerca de Japón. No fue de inmediato, fueron varios años después en que él se fue preparando y en que estuvo orando. Y la gente también que estaba orando pudieron encontrarse con él. Y él pudo viajar a Japón, pudo regresar, pudo seguir preparándose y podía compartir con la gente. Ahora él ya sabía las necesidades que había. En Japón muchas personas creen en el Buda, son budistas. Por lo tanto, ellos oran a un Dios que es muy diferente al nuestro. Y nosotros tenemos que orar por Japón para que Japón también conozca al verdadero Dios. Steven, siendo autista, es un instrumento de Dios para las vidas allí en Japón. Así que tú también, igual que él, podemos ser grandes instrumentos de Dios en la vida de muchas personas. No importa tu situación, no importa. Porque nosotros tenemos que aprender a que todos somos diferentes, pero nos podemos complementar porque Dios nos ha hecho de una forma tan maravillosa y talentosa. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos para ser utilizados. Y con amor, cada una de estas piezas, de nuestras piezas diferentes, pueden encajar en el Evangelio de Cristo. Dios les bendiga.